¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos que tenemos un tema bastante importante y es que bueno, el día de ayer se presentó una situación y es que un supuesto dron de Rusia es ahorita momento donde Rusia está también dando su parte, pero lo estuvieron aprovechando ya, ¿no? El tema de la OTAN, la situación en la Unión Europea, donde quieren a todas forciori pues hacer que de esta manera puedan sacar la raja para empezar a mandar más presupuesto para sistemas de guerra, ¿no? Obviamente todo esto tiene que ver con cuestiones económicas, con una situación donde Estados Unidos, bajo la presión que tienen ya, ¿no? Todo este contexto de la guerra de Irán, la cuestión en donde obviamente todavía no se va a abrir el estrecho, a pesar de que Donald Trump diga y comente en Truth Social, ya tenemos el acuerdo y demás, e Irán diciéndoles, ¿cuál acuerdo? Aquí no va a haber nada de apertura de manera gratuita y sin concesiones, ¿no? Un contexto que dice Donald Trump, no vamos a dar nada, pero ellos lo van a tener que abrir y de esta manera vamos a sacar a nuestro cierre que le hemos dado también. O sea, ojo con esto. Lo que está pasando ahorita con este tema del dron de Rumania, donde ya incluso ya también ellos como que están diciendo, bueno, sí fue quizás un dron ruso que fue pues atacado por parte de las defensas aéreas de Ucrania y bueno, ahí se desvió y cayó en un apartamento que está acá. Ahorita vamos a ir viendo, amigos, pero de verdad, ya estaban casi diciendo artículo 5 y demás, y donde incluso hasta tú puedes a Trump de alguna manera, pues, en todo este sentido, pues más a pesar de todo lo que se diga y mande y demás, pues aquí no, Estados Unidos no tiene el interés en esto, porque aparte ya se viene el tema de lo de Cuba, ya se viene lo que quieren hacer en toda América Latina y sobre todo, ¿no? Esta cuestión de que si no abren el estrecho, ¿qué va a pasar con su economía para agosto? Es una situación muy compleja también, así que amigos, vamos a empezar para dónde va, porque incluso ya la retórica también de Dmitry Medvedev es bastante fuerte hacia los europeos, porque obviamente ya se las canta, ¿no? ¿Quién ha estado atacando también en contubernio con este proxy llamado Ucrania a Rusia? Sí, no se hagan tontos, así que prepárense para todo esto. Y bueno, ¿para dónde iba la cuestión, amigos? Vean acá. Esto fue ayer rápidamente, ¿no? ¿Se acuerdan este tema del cohete de Blue Origin en donde hizo Bradaboom y demás? Es interesante tomar esto en cuenta porque, híjole, ¿qué pudo haber pasado tras bambalinas en el contexto de esto para llevar satélites y demás para Amazon, ¿no? Es interesante porque gran parte de este tipo de compañías, dígase SpaceX, etcétera, pues todo va de la mano del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Es una situación donde, pues, bueno, un accidente y demás, pero pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué voló? ¿Qué demonios, no? Y acá, ahora, mira, el culpable siempre grita más fuerte. A lo largo del día, el derribo de este dron de Rumania se ha convertido ya en tema central en los medios de Ucrania. Aquí, por ejemplo, lo que decía Kiev, ¿no? Ellos afirmaban casi de inmediato que se trataba de un Gerán ruso, utilizado una vez más en el incidente de este alto perfil como un pretexto para poder destacar una amenaza externa, para desviar la atención pública de problemas internos. Es significativo en este incidente que ocurriese poco tiempo después del discurso de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos, en el que reconoció implícitamente los problemas en el tema de municiones de la defensa aérea, porque obviamente ustedes lo han visto, ¿no? Incluso lo que decía uno de los principales comandantes de toda la operación del Comando Central estadounidense en el contexto de Irán, que decía ante el Congreso en una audiencia, es que, mire, sí tenemos que frenar de momento, ¿no? Pausar la venta de armas a Taiwán, municiones, etcétera, defensa aérea y demás, porque tenemos que asegurarnos de que aquí esté todo preparado para Irán para cualquier situación. Estamos bajos en esto y también para Japón se van a tener que pausar. ¿Qué te da a entender esto? Que obviamente no puede haber temas para Ucrania y obviamente también Zelensky está desesperado porque pues de no ser con drones y la situación de la inteligencia artificial y estos nuevos gigantes entre comillas, ¿no? Pero son pequeños como Anduril, como Palantir, que de pequeños no tienen nada,
pero es la nueva cara del complejo militar industrial y que están incursionando acá, fuera del tema de drones y esto, para la cuestión de defensa aérea, para la cuestión con municiones convencionales, ya no hay. El tema de la gente, los soldados y demás están en una crisis verdadera, así que pues también es una parte donde quieren decirle a Estados Unidos, oigan, no se salgan, no nos dejen, ¿no? Y así no descartaba la posibilidad de que esto fueran eslabones de una cadena planificada y ejecutada como parte de que Ucrania pueda obtener un nuevo lote de armas, presentándolo esto no solamente como una cuestión de protección en el espacio aéreo ucraniano, sino también como un elemento de seguridad para los países vecinos. Por eso aquí, cui bono, siempre en todas las situaciones, pregúntense quién gana, ¿no? ¿Acaso hubiese ganado algo el caso de Ucrania, ¿no? Ante un ataque más a sus capitales. Obviamente no. ¿Por qué? Porque ellos llevaron a cabo también el tema del ataque a una escuela. Se llevaron a bastantes estudiantes universitarias de Rusia. Y esto obviamente pues derivó en lo que fue este ataque a Kiev. Y también ojo con esto, amigos, porque acá, ok, problema, reacción, solución, ¿no? El tema de la reacción de Rusia. Aquí, ¿cuál sería la solución? Bueno, se desvió un dron, cayó en Rumania, artículo 5. No, mándenos defensas para que nosotros protejamos las fronteras de nuestros vecinos, ¿no? Así, la naturaleza de los daños al edificio merece una mención especial. Todos hemos visto muchas veces lo que ha sucedido en el edificios después de un impacto directo de un Gerán. Las consecuencias son mucho más graves, incluyendo una destrucción total del edificio. En esta situación, los daños fueron mínimos y por lo tanto, hay otra teoría que requiere una investigación más profunda. Un dron de interceptor ucraniano pudiese haberse estrellado en la ciudad de Galati. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta tiene que ser proporcionada ante todo por las autoridades de Kiev, que disponen de información sobre este funcionamiento de los sistemas de la defensa aérea y sistemas aéreos no tripulados en esta zona fronteriza. Y es donde incluso se lo preguntaban de una manera bastante incisiva a Vladimir Putin el día de hoy, ¿no? Es que dicen que fueron ustedes. A ver, pero ¿quién dice? Bueno, dicen muchos, pero ¿quiénes son muchos? Exactamente, dime quién. Ursula von der Leyen. Bueno, y Ursula von der Leyen estaba en la zona, ya se hicieron los peritajes, sabía en qué momento, cómo, cuál es el dron, etcétera. Y se quedan callados, ¿no? Porque obviamente esta tipa ni siquiera está por allá, no es experta en estos temas, simplemente es una cuestión de diversidad y demás, ¿no? Pero pues bueno, es belicista, lo que quieren vender que es, ¿no? Y así Putin comenzaba su rueda de prensa diciendo que había sido informado de este ataque con un dron de Rumania, y que desconocían la naturaleza del mismo. Mira, así que no era un dron ruso. El momento de este incidente resulta sospechoso, puesto que Rusia había declarado que comenzaría a atacar Kiev con regularidad. Esto seguro de que quienes financiaron a Zelensky, especialmente del Reino Unido, se habrían aprovechado de la situación. Es el momento perfecto para la operación de falsa bandera de la OTAN, Ucrania, y justificar así una escalada desesperada con Rusia. Ojo, la situación aquí también pongamos algo. Hasta que no acaben de verdad los peritajes, no se puede dar como hecho o que realmente sea completamente correcto tanto lo que dice uno como el que dice el otro, ¿no? Pero la cuestión es, cui bono en todo esto. Y vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo. Las imágenes a continuación correspondían a este ataque con un dron en el amanecer en contra de un edificio en Galati. Y era parte de eso, ¿no? Ahí se veía al fondo. Pero sí, también es la cuestión, o sea, si hubiese sido un Gerán, hubiese causado mayor destrucción. Ustedes han visto lo que pasó, por ejemplo, ahora, porque son similares a los Shahed de Irán, ¿verdad? ¿Qué pasó con las bases aéreas estadounidenses allá en el Golfo Pérsico, ¿no? ¿Cuántas fueron destruidas? 16. Ahora, mira, Rusia se está preparando para lo que parece ser uno de los mayores ataques combinados de toda la guerra. Y esto viene en algunos momentos, posiblemente ya llegue, ¿no? Aviones Tu-95B armados con misiles de crucero en 2 bases aéreas, aviones Tu-160 White Swan
en una tercera. Los misiles Oreshnik, los Iskander, los Kinza, los Zircon y los Caliber, justamente desde los buques del Mar Negro. Todo este arsenal va a entrar a la vez. Una ventana de lanzamiento cerca de las 21:30 medianoche, hora de Moscú, Kiev, Dnipro, Leópolis y también las regiones occidentales que están a punto de mirar. Así, más bien a punto de mirar, los objetivos principales son plantas militares e industriales, base aérea de Ucrania, y tras las masacres deliberadas a civiles de Staroblest, Moscú ya no se está andando con rodeos. Este golpe va a ser contundente. Despierta Europa, los europeos no votaron por nada de esto. Exigimos responsabilidades a los líderes autoritarios de Europa. Y es que había una cuestión. Dmitry Medvedev decía: ciudadanos de los países europeos, ustedes deberían de darse cuenta que las autoridades unilateralmente han entrado en guerra contra Rusia, sus autoridades. Así que sean vigilantes y no se dejen sorprender por absolutamente nada. Este gigante dormido, peaceful sleep, y se acabó el dormir pacíficamente. Pero ustedes saben a quiénes preguntarles, ¿no? Prepárense. Cualquiera de los chihuahuas bálticos lo suficientemente estúpidos como para poder tener sueños húmedos con atacar Kaliningrado van a ser arrasados de la faz de la tierra. En resumen, es una de mis conclusiones de las declaraciones de Vladimir Putin. Es hora de reducir la tensión. Despierten Europa, porque han estado amenazando que van a atacar Kaliningrado. Kaliningrado está precisamente, ¿no?, justo al lado de los chihuahuas bálticos. Está separado de Rusia, pero pues aquí entre, ¿qué es? Polonia, Estonia o Letonia, uno de estos, es en donde se permite a través de un paso, ¿no?, que lleguen precisamente a este pedazo de tierra que es Kaliningrado, parte de Rusia. Y la cuestión es, ¿lo vamos a atacar? Siempre ha sido el sueño húmedo de la OTAN, no vamos a atacarlo y que no sé qué, ¿no? Así que prepárense, amigos, porque esto sigue empezándose a aprender. Aquí estaba, ¿no? Dmitry Medvedev acusaba de lanzar advertencias directas a Europa. Les dice a sus ciudadanos que sus gobiernos ya han entrado en guerra con Rusia. Esto es peligroso, amigos. Esta retórica, que si bien es parte de una retórica así como tipo Lindsey Graham y demás, ¿no?, nada más que aquí del lado de Rusia, pues es lo que nos deja entrever parte de la narrativa de ciertos sectores en Rusia. Y esto pues ya empiezan a cansarse de los ataques continuos que están teniendo. Mira, los euroimpotentes están montando ya un escándalo porque un dron ha impactado un edificio residencial en Rumania. Obviamente hay que determinar quién lanzó este dron, pero en cualquier caso todos los países de la Unión Europea deberían de callarse al respecto. Las naciones europeas participan directamente ya en la guerra contra Rusia y nadie finge ya lo contrario. Claro, están utilizando sus títeres adoradores de Bandera para luchar, ¿no? Stefan Bandera, que fue un personaje ucraniano que cooperó con el señor del bigotito en la segunda gran intervención mundial por la democracia y se torcieron un sinfín de personas, ¿no? Bueno, pero a diferencia, ¿nos supone eso? Drones europeos, piezas de drones, otras armas, por no mencionar datos de inteligencia que se han utilizado en ataques contra nuestro país todos estos días, y por eso nuestros edificios residenciales sufren daños y hay gente civil que se está yendo de este mundo, al igual que con los ataques terroristas a Staroblest. La sangre está en las manos de los canallas como Ursula von der Leyen, como Friedrich Merz, como Emmanuel Macron, como Keir Starmer, como todos los demás parásitos repugnantes. Son las palabras de Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia. Así que más les vale acostumbrarse. Esta no va a ser la última vez. Hay una guerra en marcha y los ciudadanos de los países de la Unión Europea, como población de naciones en guerra, no deberían de estar, ¿no?, dormir esperando noches tranquilas, especialmente cerca de las fábricas de drones que abastecen a las fuerzas banderitas. Así que cállense la boca, aún no han visto nada. Y dicho esto, todos estos canallas europeos y los idiotas de la UE, Unión Europea, los burócratas que dirigen a esta excusa de unión, saben perfectamente cómo va a acabar esta guerra, así que hablen con ellos. Y es que parte de esto han visto ustedes, por ejemplo, videos, y qué tontos los que están llevando a cabo este tipo de campañas de propaganda. En el caso de Ucrania, donde estás viendo mujeres que dicen: ah, mira, estoy aquí en el edificio, ¿no?, esperando a mi marido, no sé qué, pero están imprimiendo en 3D componentes para drones. ¿Eso en qué los convierte, no? ¿Se imaginan que hubiese, no,
Ataques en ciudades de Estados Unidos, a refinerías, por ejemplo, en Texas, ¿no? Que estuviesen demoliéndolas, que estuviese volando y esto llevando a su economía a la ruina. Y donde digas, es que fueron los cárteles, ¿no? Supongamos, ya sabemos. Pero que de repente empieces a ver, ¿no? En varias ciudades del norte de México, en zonas residenciales, mujeres mexicanas, ¿no? Imprimiendo partes de drones para llevar a cabo estos ataques. ¿Qué haría Estados Unidos a esas zonas residenciales? Entonces, nada más para que vayan viendo. Luego, el primer ministro de Eslovaquia, Roberto Fico, ya ha instado a que se inicien las conversaciones directas entre la Unión Europea y Rusia. Están advirtiendo contra la escalada tras este incidente con drones en Rumania. Roberto Fico advertía sobre que cualquier escalada que quizás no vamos a poder controlar. Él expresaba su plena solidaridad con Rumania, pero pedía moderación en las declaraciones incendiarias. Solicitaba el inicio inmediato de un diálogo entre la Unión Europea y Rusia, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar, amigos, porque esto se sigue aprendiendo. Esta es la parte rumana que decía acá, por ejemplo. Bueno, el cónsul general de Rusia de Constanza, Rumania, ha sido declarado como persona non grata. Rumania va a cerrar el cónsul general de la Federación Rusa en Constanza. A posteriori también, el presidente rumano Nicusor Dan había atribuido este accidente de un dron en territorio rumano al fuego de la defensa aérea ucraniana. Mira, durante este vuelo sobre el territorio ucraniano, algunos de los drones fueron derribados. Uno de ellos probablemente había alcanzado esto sobre la ciudad de Reni y cambió de rumbo y se dirigió hacia Galati, declaraba Dan ante los periodistas durante una visita al lugar del accidente, ¿no? Como que ya no podían sustentar una situación de un ataque deliberado de parte de Rusia. Luego, vean lo que dice acá Vladimir Putin. Nadie puede decir nada sobre la procedencia del vehículo antes de que se realice una pesquisa, un análisis de la situación. Sabemos que en Polonia, en los países bálticos había los drones ucranianos y la primera reacción era la misma que en Rumanía, que hay supuesta amenaza rusa. Luego en poco tiempo resultó ser una situación diferente, que no se trataba de los drones rusos, que se trataba de los drones ucranianos en realidad, que cayeron por la falta de las características técnicas buenas. Creo que se trata de una situación así, pero si nos van a entregar algunas pruebas, como lo hicimos nosotros, a los funcionarios estadounidenses, la información de los restos de nosotros, a los funcionarios estadounidenses, la información de los restos de los drones que intentaron impactar contra la residencia presidencial en Rusia. Hemos entregado estos datos. Entonces, que nos den también la información y los datos para analizar, y en este caso vamos a dar nuestra evaluación de No, o sea, es lo que se debe de hacer. A ver, ¿cómo estuvo realmente la situación? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen? ¿Cuáles son? Esto es lo que tenemos y demás, ¿no? Esto de ir aventurando las situaciones, ¿qué puede causar? Mira, reportero de RT. Ucrania había enviado operadores de drones a Letonia, planeando lanzar ataques contra Rusia desde allí. Si estos ataques se llevasen a cabo, ¿qué sucedería? Ven acá. RT. Mi pregunta es que recientemente en los reportes de inteligencia que fueron publicados dicen que Ucrania había enviado a estos operadores de los drones a Latvia o Letonia, y así que planeaban llevar a cabo estos ataques a Rusia desde ahí. Así que hemos visto que estos ataques están tomando lugar. ¿Qué pudiese pasar? A ver, cada lugar desde donde se haya una amenaza militar en contra de Rusia, obviamente se convierte en un objetivo legalmente para nosotros, ¿no? Ahí estaba. ¿Qué puede pasar con los chihuahuas bálticos? Mira, Rusia nunca ha tenido intenciones agresivas contra países europeos. Como decía Joseph Goebbels, cuanto más increíble es una mentira, más fácil es que la gente la crea, ¿no? En contra de países europeos. La tragedia es que actualmente lo que se está desenvolviendo en Ucrania es causado por sus acciones, por sus políticas, porque ellos están causando este golpe de Estado en 2014, que fue lo que llevó a Rusia tener que defender a la gente de Crimea.
y que proveímos después esta asistencia a las repúblicas y la gente de Donetsk y Lugansk, donde nosotros estábamos pues reluctantes de reconocer durante años, pero luego nos dimos cuenta de que los regímenes de Kiev estaban haciendo esto y tenían que reconocer las repúblicas y proveerles la asistencia a través de medios militares, porque tomamos la responsabilidad de acuerdo con el interés y los acuerdos que proveer esta clase de apoyo. Y por eso este tratado fue pasado por el Parlamento ruso y completamente de manera transparente. Lo que hicimos fue paso a paso, completamente cumpliendo con la ley. Y ellos causaron esta tragedia que ahora tratan de echarle la culpa diciendo que los rusos son los agresores. Ahora, esto solamente es su política. Pero ellos decidieron que no iban a expandirse incluso hacia el este, ni una solo paso hacia el este. Y ahora, ¿no? Esto en referencia a la OTAN, ¿no? Y ahora tenemos lo que ustedes están viendo, donde estamos viendo las amenazas de los países. Y todo lo que están haciendo ahorita es prolongar el conflicto para justificar costos inmensos para sus presupuestos, y siguen, ¿no?, ordeñando a los contribuyentes, ¿no? Y es lo que les decía, porque esto, muchas de las palabras que estaban diciendo todos, ya tienen que dar más presupuesto, vamos, más apoyo aéreo, más para Ucrania, más, o sea, más, cuando la crisis que están viviendo es descomunal. Incluso Piers Morgan, ¿no?, se está preocupando de que Rusia quede impune por sus crímenes de guerra, y Jeffrey Sachs va directo al grano y le dice, a ver, si Estados Unidos fuera castigado por sus crímenes de guerra e Israel por su eliminación masiva de personas, el mundo ya sería más seguro. Y que ustedes lo están viendo en vivo. ¿Qué está pasando ahorita en el caso del Líbano, amigos? ¿Qué está pasando con lo que ha hecho Donald Trump, su secretario de la guerra? Y lo han dicho abiertamente, sin cuartel. ¿Qué pasó en la escuela de Minaf? ¿Qué está sucediendo con toda esta gente, no? ¿Qué es esto de eliminar toda una civilización? Pero pues bueno, esto es parte de la narrativa. Ahora, decía Lukashenko, muévete. Lukashenko invitó a Emmanuel Macron a Minsk, esto en Bielorrusia, para dialogar sobre este tema de la paz en Europa. El presidente de Bielorrusia ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés. Le está instando a impulsar un diálogo de paz en Europa, invitándole a que se reúna en la capital bielorrusa con él y con Putin, informaba la agencia Belta. Mira, tú eres un Aksakal, que es una persona mayor respetable. Muévete hoy en Europa. Se pudiese decir que eres una figura clave. El momento de esto es todo. Fuiste a Armenia, así que ahora tienes que venir a vernos para hablar en Moscú o en Minsk. Hay que resolver este asunto en una conversación, citaba este medio de comunicación a Lukashenko. El presidente de Bielorrusia había añadido que esta propuesta de viajar a Minsk de Macron responde a que no descarta esta reunión, aunque debe de consultarlo previamente con la Unión Europea. Bueno, Emmanuel Macron realmente no tiene ninguna decisión puntual en todo esto. ¿Se acuerdan cuando incluso Xi Jinping le dio una oportunidad y fue directamente a Francia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando iba viajando y todo? Y justamente en vuelo le dicen, bueno, pero va a estar Ursula von der Leyen. Así como que ella no es líder de ningún estado, ella no tiene nada que ver con la democracia, ¿por qué tendría que estar ahí, no, en la reunión? Y al final tú veías a Emmanuel Macron que pues todo lo que decía Ursula von der Leyen era lo que tenían que hacer, así que pues no llegaron a nada. Obviamente ahí lo que evidenciamos fue que, bueno, se evidenció fue que Emmanuel Macron pues es simplemente un pelele, ¿no? Un personaje títere de los poderes que hay fácticos. Mira, el presidente de Bielorrusia declaraba que en caso de agresiones contra el país, Bielorrusia va a usar sus armas nucleares. Personas como Putin y Lukashenko comprenden perfectamente que el enemigo solamente entiende el lenguaje de la fuerza. Y obviamente, ¿no? Ustedes lo han visto. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Donald Trump e incluso el buque inundible tras estas conversaciones de paz? Pues ¿qué hicieron? Les clavaron el puñal por la espalda. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando les había prometido en la Unión Soviética, una vez que se disolvía y una vez que se estaba ya acabando todo este tema del muro de Berlín y demás? O sea, no vamos a dar un paso ni una sola pulgada hacia el este.
y al final en qué se convirtió, ¿no? No puedes confiar en ellos a menos de que tengas la disuasión suficiente, es decir, armas nucleares. Mira, contamos con información de inteligencia que indica que Rusia se está preparando para un ataque masivo, ¿no? Que se viene en unas horas. Es Zelensky y pues maestro, que tú lo propiciaste. Miren acá, y no digo que se lo merezcan, ¿no? Porque la gente no merece nada de esto. Sus líderes son los que están cayendo en esto y al final quien paga siempre los platos rotos. Y la cosa es que pues también, ¿no? Zelensky de alguna manera puede ser intocable porque para Rusia no le conviene eliminarlo, convertirlo en mártir y a su vez, ¿no? Que surja alguien que verdaderamente tenga pues una especie de cobertura de, este sí es líder, ¿no? Porque nos eliminaron al anterior y demás. Ahorita Zelensky, ¿qué? ¿Cuánto lleva? 2 años ya de que debió de haber salido del gobierno y debería de haber elecciones, pero pues está sobre pretexto de que situación especial. ¿Qué puede pasar si empieza la tercera en Estados Unidos? ¿Habría sentido para las elecciones? Bueno, Putin declaraba que estaba viendo en los canales occidentales y que una vergüenza y una pesadilla, puesto que los medios occidentales simplemente están engañando a sus ciudadanos. En otras declaraciones de Putin decía, mira, aquí los políticos europeos que se están preparando para la guerra con Rusia son un disparate, porque ya lo han dicho en Alemania, lo han dicho en Francia, lo han dicho en Reino Unido, o sea, literalmente viene la guerra para 2027, para 2029, para 2030, pero la gran mayoría es lo que dice, estamos preparándonos para ir a una guerra contra Rusia. O sea, maestro, vean el tema de las poblaciones que tienen, principalmente la mayoría tiene una edad promedio por encima de los 44 años, ¿no? Promedio, que ya no es una edad donde, por ejemplo, las mujeres puedan tener hijos de una manera segura. ¿Cómo están sus tasas de natalidad? Están cercanas a 1, ¿no? Para que la población pueda mantenerse a través del tiempo se requiere como mínimo 2.1 hijos por mujer. ¿Qué está pasando con esto? Entonces dices, oye, ¿y cómo está la situación de la industria? ¿Cómo está la situación económica? No es buena. Entonces esto, ¿cómo demonios quieres prepararte para una guerra sin sentido y ahora en el entorno de la guerra moderna y sobre todo contra una potencia nuclear? ¿Qué demonios están haciendo en todo esto? Y son los disparates a los que se refiere Vladimir Putin. Es imposible nombrar fechas específicas para el final de este conflicto en Ucrania y no lo voy a hacer. La situación en el campo de batalla es tal que Rusia puede hablar de un fin inminente del conflicto. Puede ver que nuestras tropas avanzan a todas direcciones todos los días. Necesitamos fortalecer nuestro sistema de defensa aérea. La crisis en Ucrania comenzaba con una situación similar a la que está ocurriendo ahora en Armenia. Ojo, todos los lugares amenazan militar directa son una amenaza directa militar para Rusia. Son los objetivos legítimos, ¿no? Esto donde decían, por ejemplo, en Letonia, ¿no? Que ya estaban instructores ucranianos preparándose para lanzar ataques desde ahí. Respondiendo a la pregunta sobre la posibilidad de lanzamiento de un dron contra Rusia desde Letonia. Rusia nunca ha amenazado ni amenazará a países europeos. Todos los que nos dicen esto sobre las agresiones rusas es solamente para llenarse los bolsillos con el dinero de sus contribuyentes, ¿no? Obviamente seguir pues ordeñando. Está aquí, se han mantenido los contactos sobre Ucrania, pero pues no hay negociaciones. Esperen un tantito. Y miren, Rusia tiene los medios para poder neutralizar a cualquiera que vaya a intentar atacar la región de Kaliningrado. Y es que los occidentales también están suministrando estos drones. Así de sencillo, simplemente toman uno, aprietan un botón y despega. Necesitamos reforzar ya nuestro sistema de defensa aérea. Lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo. Llevamos a cabo un ataque a la región de Kiev en respuesta a sus crímenes contra los pequeños en Starobilsk. Ni una sola palabra sobre esta tragedia de Starobilsk, sobre el hecho de que se fueron niños de este mundo, que eliminaron deliberadamente a nuestros hijos. Y esta fue precisamente la política de la Unión Europea la que condujo a lo que sucedió en Ucrania, ¿no? Y es que pues desde 2014, como decía Donald Trump, ¿no? Yo no empecé esta guerra, esta fue la guerra de Biden, que no sé qué. Bueno, maestro, y cuando te jactaste de que Biden, no, que Obama les daba nada más frazadas y no sé qué, pero tú les estabas dando todos estos, Stingers y un sinfín de armas a los ucranianos, y que contra quién las estaban usando, ¿verdad?
Pues amigos, es increíble cómo Occidente va moldeando todo y dice es el monstruo y que no sé qué. Es imposible fijar plazos específicos para poner fin a este conflicto, lo voy a hacer. Y otras declaraciones, esta situación en el campo de batalla es tal que Rusia puede hablar del fin inminente del conflicto, ¿no? Era parte del resumen de hace rato y aquí estaba. Ha hecho varias declaraciones sobre Ucrania durante esta conferencia de prensa. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia están avanzando en todas las direcciones durante la operación militar todos los días. Acá también la visita de estado de Vladimir Putin a Kazajstán ha finalizado, que de hecho creo que el día de hoy hubo una propuesta para que se llevase el uranio enriquecido de parte de Irán a esta zona, ¿no? Y cosa que pues obviamente yo no creo que vaya a aceptar Donald Trump. Ellos lo que quieren es a fuerzas yo, nada más yo y hasta el último yo. Miren esto, sistema de misiles antiaéreos Buk de Rusia han repelido un ataque con drones ucranianos en la zona de la operación militar especial. Esto lo dice el ministro de la defensa. Entre ellos se encontraban por ejemplo UAVs de reconocimiento tipo Shark, Rubaka y Liuti, ¿no? Ahí está parte de esto. Interesante, ¿no? Porque dicen no hay defensas contra estas cosas. Y bueno, ¿se acuerdan de Radek Sikorski, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, cuando en su momento habían volado esto en 2022, el Nord Stream. Y él decía gracias Estados Unidos. A ver, cuando comenzamos la construcción del Nord Stream, ¿fue esto algo malo para el Estado alemán, para la economía alemana? Obviamente no. Ahora, cuando se niegan a comprar nuestra energía, ¿es esto mejor para ellos? Obviamente no. Y vean acá lo que dice acá la que puede ser la siguiente primera ministra alemana. Mira, Putin, cuando comenzamos la construcción de Nord Stream, ¿fue esto algo malo para el Estado alemán, para la economía alemana? Y ahora, cuando se niegan a comprar nuestra energía, ¿es esto mejor para ellos? Porque ¿qué es lo que decía ella? Bueno, miren esto. Despierta Alemania. Drones ucranianos atacaron un dormitorio, eliminando a 21 personas. Y las personas, la prensa alemana lo presenta esto como un triunfo. La política de la oposición Shara Wagenknecht está horrorizada por esta reacción de los medios occidentales ante este ataque a las Fuerzas Armadas ucranianas en Starolinsk, ¿no? Esto fue en Rusia. Bueno, las repúblicas, ¿no? Del Donetsk. Y ahí está, ¿no? Hablando sobre lo que significa y que puede impactar también por allá. Así que amigos, voy a dejarlo hasta acá. Pero pues bueno, ustedes ven cómo la sigue esta situación. Tratan de salvar a como pueda pues este proyecto, porque sigue siendo que un lugar de pruebas de armamento para quienes, para personajes como ¿cómo se llama? Anduril, ¿no? Que es esta empresa de drones, o el tema de Palantir, inteligencia artificial y demás. Así que amigos, voy a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por haber estado presentes. Compartan en sus redes sociales, suscríbanse al canal y nos vemos adelante con otra cápsula más de información. Y hay que ver el tema de lo de Irán. Para La Granja Humana MX, se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos, hasta la próxima.